Hay una historia de un maestro y un aprendiz que iban caminando al borde de un río. En este camino, el maestro vio un escorpión que se estaba ahogando. Al ver esto, el maestro se inclina y entra su mano en el riachuelo o río para sacar al escorpión. Pero al hacerlo, el escorpión lo pica. Él retira la mano, espera unos segundos y vuelve nuevamente a extender la mano para sacar al escorpión. Cuando el escorpión él entra la mano nuevamente, el escorpión lo pica por segunda vez. Al picarlo por segunda vez, el maestro se arrasca en el lugar donde lo picó el escorpión. Al ver esto, el aprendiz le pregunta: maestro, ¿pero por qué usted va a intentar nuevamente salvarlo si ya usted ha visto que lo ha picado varias veces? Y el maestro le dijo al aprendiz: lo que pasa es que la naturaleza del escorpión es que, sin importar las circunstancias, todo aquello que se le acerque, él lo va a picar. En cambio, mi naturaleza es ayudar sin importar las circunstancias. Dios les bendiga grandemente. Dios les bendiga, iglesia, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes en este día, y le damos las gracias por estar aquí, que sabemos que este tema va a ser de edificación. Yohairi, continúa con tu historia. Hubo algo de esta historia que llamó mucho la atención, y es que podemos asemejarla a una situación que tiende a ocurrir mucho en los jóvenes cristianos, y es que tendemos a adaptarnos, así como el camaleón, dependiendo de las circunstancias. Claro. Y esto deja mucho que decir. O sea que tú te estás refiriendo ahora mismo de esas personas que tienden a perder su identidad por el entorno, por las personas que le rodean. Sí, así mismo es, y lo vemos claramente en la historia. Un ejemplo, vemos como el escorpión, sin importar las circunstancias, sin importar que él se estaba ahogando y que él tenía una necesidad de salir de ahí, a él ver esa mano, él lo que primero que le llega es un instinto de que me están atacando, entonces él inmediatamente pica. Él no pensó, ok, me van a salvar. No, porque en su naturaleza, lo primero que él hace para defenderse, o aquello que es desconocido para él, es atacarlo. Entonces, cuando nosotros no tenemos esa naturaleza o esa identidad bien definida, lo primero que vamos a hacer es que, dependiendo de las circunstancias, así como el camaleón, entonces vamos a comenzar a adaptarnos a cada posición en donde esté. No, y tú dijiste algo muy importante. Ese maestro, no importando cómo fuera el camaleón, él se mantuvo siendo él y haciendo la función con la cual él fue llamado. Y muchas veces nosotros conocemos muchas personas que tienen esa debilidad, que cambian de acuerdo a su entorno y dejan de ser ellos. Y este tema yo creo que va a tocar a muchos jóvenes que pasan por esta situación, que no saben si es normal, no saben si es algo que simplemente es que no se sienten cómodos en un sitio, en otro sitio sí, si es algo ya de identidad, de que sea, como decía Yohairi, se adaptan a cualquier circunstancia, como el camaleón, en vez de ser como el maestro y el escorpión, que se mantenían su esencia. Entonces, esta noche yo sé que ese tema va a tocar a muchas personas. Y hay muchos jóvenes que toman un versículo para justificar esta opción. ¿Cómo? De justificar podemos decir, ese cambio de actitud, dependiendo del lugar donde estén. Y es que toman el versículo de Pablo, que dice que él se volvió judío para ganarse a los judíos. Entonces, ellos toman este versículo para decir, no, porque si yo estoy con X tipo de personas, yo tengo que comportarme como ellos. Y nosotros también debemos tomar en primera instancia a Jesús, que fue nuestro ejemplo a seguir. Jesús se juntaba muchas veces con gente pecadora, con gente que tenía malos actos, pero él tenía dos características. Número uno, él iba a cumplir una misión, no que ese era su entorno. Y número dos, él siempre mantenía su esencia, que era salvación, vida eterna, paz, donde quiera que iba. Y Pablo en ese versículo no solamente habla de tú también aprender su cultura, sino también de respetarla. Pablo no podía venir a predicarle a los judíos y respetándolos. A eso él se refería muchas veces, que nosotros, ok, queremos ganar esa alma. Si tú sabes que esa persona, tú haciendo cierta acción, se puede perder, no la hagas esa acción, tú no te vas a morir. Para los que malinterpretan ese versículo y para los que malinterpretan lo que Jesús hacía, es eso. Siempre mantener la esencia, respetando a los demás y manteniendo su esencia. Sí, y algo que hizo Pablo fue que, un ejemplo, Pablo aprendió su cultura, aprendió su forma de caminar, aprendió su forma de hablar,
Y cuando se juntaba con ellos, Pablo no dejaba de ser Pablo. Pablo seguía siendo Pablo. Porque, un ejemplo, él estaba profesando el evangelio. Y al profesar el evangelio, él tenía que mostrar la identidad que ya Dios le había dado. Obviamente con madurez. Porque hay ciertas cosas que al yo evangelizarte a ti, hay ciertas cosas que tú todavía no puedes escuchar. Pero eso no significa que porque tú estés en otro terreno, yo vaya a transformar mi esencia para encajar en tu terreno, olvidando la que ya yo era. Sino tratemos de convivir o de socializar en ese entorno, pero no dejando que ese entorno afecte lo que ya nosotros portamos. Y también, siguiendo en ese mismo tema, con eso de las personas de doble personalidades, hay también que examinar las diferentes causas que llevan a eso. La primera causa es falta de identidad. Cuando tú no tienes una identidad definida y tú en cualquier entorno donde estás, tú haces lo que esté en ese entorno. La segunda causa puede ser que tú no estás firme en el evangelio. Como decía aquel versículo, si tú no estás firme en la roca, cualquier vientecito, cualquier marea te puede hacer caer. Y aportando a eso que tú acabas de decir, algo que debemos de hacer es preguntarnos a nosotros mismos, ¿quién yo soy? O sea, ¿cuál es mi identidad? ¿Qué fue lo que Dios dijo de mí? Así como decíamos en la cápsula pasada. Eso es algo determinante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una identidad firme y ya sabemos quién yo soy, qué es lo que yo soy en Dios, no vamos a dejar que ciertos grupos o ciertas circunstancias o cierto entorno nos marque. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a cambiar si vemos que es para mejora. Y a ti que no estás viendo, te voy a decir, no cambies, al menos que sea para mejorar. Porque ¿de qué vale que tú cambies para echar para atrás? No tiene sentido. O para ser como otra persona que no aporta nada a tu vida. Entonces, lo mejor es que nosotros lo pongamos hasta en una hoja y poner quién soy. Y comenzar a desglosar todo aquello que nosotros sentimos que somos. Porque mientras más nosotros nos conozcamos a nosotros mismos, si nosotros no sabemos quiénes somos, vamos a tener muy poco que dar. Cuando nosotros tenemos esa deficiencia de no saber quiénes somos, vamos a estar muy escasos de palabras para otra persona. Y algo muy importante también con respecto al tema de si es falta de identidad, es una anécdota que yo tenía. Yo siempre, y todavía sigo trabajando eso, de que yo quería ser yo en todo, o sea, en cada área de mi vida. Ojo, no confundan esto con no cambiar o no aceptar críticas. Por ejemplo, si yo tengo que caminar derecho, no, déjame aprender a caminar derecho. Pero hay cosas de nuestra personalidad que son propias y el Señor te va a usar con eso. Entonces, trata siempre de tú mantener una identidad. La identidad es la que cambia a las personas. Entonces, yo duré un tiempo que yo era muy rígida con mi identidad. Por ejemplo, si yo no me gustaba, a suponer, quedarme parada en un sitio y todo el mundo estaba parado porque yo tenía que pararme. Si no me dijeron que me pare, porque tenía que hacerlo. Es un ejemplo, o sea, muchas veces hacemos cosas por presión. Ahora, antes de tú hacer cada cosa, visualízate. ¿Me siento cómoda haciéndolo? Entonces, ¿por qué lo hago? O ¿por qué yo tengo ese gesto? Me doy a entender, o sea, cada área de nuestra vida nosotros siempre tratar de ser lo más originales posibles, porque Dios te va a usar así como te creó. Amén. Cada quien tiene una personalidad y Dios te va a usar con esa personalidad que tú tienes. Hay gente que son más extrovertidas, Dios va a usar así. Hay gente que son más tranquilas, Dios la va a usar así. Pero trata siempre de tú mantener tu esencia. Y mira, con eso que te acabo de decir, algo me llamó mucho la atención, fue cuando tú hablaste sobre el cambio, sobre que las personas, la esencia de la persona es lo que produce el cambio. Y eso es así. Señores, nosotros tenemos más poder de evangelización cuando predicamos con nuestro ejemplo. Cuando nosotros predicamos con nuestro ejemplo, tenemos más poder en que el corazón de la otra persona se incline a escuchar lo que nosotros le vamos a decir. Muchas veces nosotros decimos, sí, pero un ejemplo, si yo estoy en una situación X y yo quiero profetizarle o ministrarle a esa persona con mi ejemplo, pero tengo una situación Y, para no decir X nuevamente. Tengo una situación Y y no sé si esa situación es para yo mejorar o no. Nosotros comenzamos a presentarle esa situación a Dios. Dios de inmediatamente va a comenzar a direccionar, a plantear las cosas como son y también va a poner versículos mientras estamos leyendo la palabra que van a ser de respuesta a esa oración. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, yo puedo yo voy a comenzar a involucrarme con ustedes, pero yo tengo un mandato de Dios, que es involucrarme con ustedes para profetizar el evangelio. Puede que se haya dado una situación difícil mientras yo estoy ahí tratando con ustedes, que pueda hacerme un poquito tambalear de, ¿me adapto a ellos o permanezco con mi esencia? Entonces, ahí entra la situación de,
¿Y cómo yo sé si es para yo mejorar mi yo? O si esta situación lo que me está diciendo es que me adapte a la forma de ellos. Pues cuando yo entro en la intimidad con Dios, dejo que Él me dirija y dejo que la palabra hable. Ahí ya se responde esa pregunta. No, y que realmente lo que atrae en el evangelio es lo diferente. O sea, aunque tú pienses que no, aunque tú pienses que la gente va a decir, no, y este bicho raro. Realmente lo que atrae en el evangelio es eso. La mayoría de personas que aceptan a Cristo, mayormente los jóvenes, es porque ven esos jóvenes tan felices con las vidas que llevan y tan diferentes y dicen, wow, realmente yo quiero eso, yo me quiero sentir así. Entonces, nunca perdamos la esencia por predicar la palabra de Dios. Y otro punto muy importante es, muchas veces nosotros vamos a sentir el deseo de adaptarnos al entorno, pero nosotros tenemos que vivir siempre sometiendo la carne. Y en 2 de Corintios 10:3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y más abajo dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando a cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No siempre nosotros vamos a estar en modo espiritual. No siempre nosotros, Pablo y esas personas muchas veces sentían la presión y la tentación de cambiar ciertas cosas o de ceder a ciertas cosas, pero tenemos que someternos, aunque no sintamos la motivación de hacerlo, tenemos que tener una disciplina de siempre mantener la misma esencia en cualquier lugar que estemos, siempre mantener la identidad, tratar de buscar la identidad. Así mismo es. Algo que va a suceder siempre es que muchas veces mientras estamos cumpliendo ese mandato vamos a tener que dejar morir muchas cosas, muchos deseos que quizá nosotros teníamos. Claro. Y eso se ve en Hechos 20:24, que un ejemplo dice que no tengo preciosa mi vida, sino que no tengo preciosa mi vida con tal de continuar, de terminar la carrera. Entonces, de agradar a Cristo. Cuando nosotros tenemos un llamado, muchas veces vamos a tener que decir, no, Yohairi, no es el tiempo. Y también, tomando en cuenta eso que tú dijiste, muchas veces en medio del llamado vamos a tener que morir a nosotros y vamos a decir, wow, o sea, de verdad yo me voy a prohibir de tantas cosas para agradar al Señor. Wow, yo quiero ir a ese sitio, pero no voy a ir por agradar al Señor. Y muchas veces nosotros como jóvenes que siempre queremos estar ahí en la chercha, como dicen aquí, nos sentimos mal. Sin embargo, nosotros no nos cohibimos de cosas y Dios no nos cohíbe de cosas o nos somete a su voluntad. No es simple y llanamente por molestar, ni porque tenemos que ser santos, sino porque Él conoce todo. Él es Dios, Él sabe el pasado, Él sabe el futuro, Él sabe lo que va a pasar si tú cometes tal decisión. Entonces vamos a empezar a confiar más en Dios, someternos a Dios y vamos a ver cómo el Señor va a poner todo en su línea. Vamos a ser recompensados, porque el Señor no quiere tristeza, el Señor quiere gozo para nuestras vidas. Entonces, tranquilo, que va a llegar un punto que el Señor te va a recompensar y que el Señor, tú vas a ver que tú vas a tener felicidad, pero mantente siempre en las cosas de arriba. Entonces, en Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y yo decía los otros días en mis redes sociales, mientras tú te mantengas con tus ojos fijos en Cristo, mientras tú te mantengas con la mirada fija en Dios y en lo que Dios quiere y en las cosas de Dios, siempre te va a ir bien y siempre vas a estar claro de cuál es tu misión, siempre vas a estar claro de a dónde ir, pero solamente si mantienes tu mirada en Dios. Entonces, jóvenes y personas que nos ven, vamos a mantener siempre esa esencia, no importando el lugar, no importando la situación, nosotros siempre mantener la misma esencia, siempre mantener la misma identidad que nos puso el Señor. Aunque los amigos no tengamos presión con las amistades, aunque nos sintamos atrás, si tú de verdad has decidido seguir a Cristo, tú vas a tener que morir a tu carne, lamentablemente, pero es para que viva Dios en ti, para que tú tengas vida que viene de Dios. Amén, así mismo es. Y algo muy importante sobre la esencia es que a quien tú le llegas no le voy a poder llegar yo. Entonces, joven o adulto que estés mirando eso, vamos a tratar de que esa esencia no sea alterada, al menos que sea Dios que la altere. Amén. Sino que mantengamos lo que Dios puso en nosotros, porque nosotros fuimos llamados a evangelizar. Lo que yo tengo para evangelizar le va a llegar a un grupo de personas, pero lo que tú tienes para evangelizar le va a llegar a otro. Pero si tú transformas esa esencia de lo que Dios puso en ti, que podía captar una gran multitud, va a comenzar a captar menos, porque lo que Dios quería hacer contigo se va a retraer, porque ya comenzaste a adoptar acciones, a adoptar palabras, a adoptar actitudes que no van a ser de ministración para las demás personas. Y debemos de recordar lo que dice Romanos 1:16, que dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Entonces,
no nos avergoncemos del Evangelio. Amén. No nos avergoncemos de lo que Dios puso en nosotros. No nos avergoncemos de tener una palabra o una actitud diferente. No nos avergoncemos de hablar de una manera diferente a como habla mi compañero de clase. No nos avergoncemos de que yo camino o me visto diferente a como se viste mi prima, mi amiga, mi vecina. No nos avergoncemos de eso, porque con gozo, así como decía Hechos 20:24, con gozo, aunque nuestra vida la estemos retrayendo, con gozo vamos a terminar la carrera. Cuando llegue el día del rapto, cuando venga Jesús, vamos a decir, Señor, y ese gozo va a comenzar a fluir en nosotros porque hemos cumplido la carrera que nos había tocado. Y algo también que tenemos que tener sumamente pendiente, que era algo que mencionaba Yohairi, nuestra conducta puede hacer caer a otro. Cuando alguien ve a un cristiano, que tal vez no es tu intención, pero cuando alguien ve a un cristiano menguante, un cristiano que tiene doble personalidad, y era algo, por ejemplo, como decía Yohairi, no, que tal vez yo me he visto diferente a los demás, todo ministra. Por ejemplo, yo le decía a Yohairi, Yoha, la gente muchas veces piensa que se viste por Dios, pero no, nosotros nos vestimos para dar testimonio. Amén. Para que cuando la gente nos vea diga, ah, no, esa es cristiana, esa. Entonces, así es todo en el Evangelio. Hay muchas cosas que tal vez nosotros vamos a cohibir de hacerlas. Jesús se cohibió de mostrarse como Dios, dice la palabra, lo pueden buscar ese versículo. Jesús se cohibió de ser Dios, y no estaba mal que él lo hiciera, pero él dijo, no, es que para el plan que yo tengo que cohibirme de muchas cosas, no por Dios. Porque si yo no me cohibo de esas cosas que tengo que cohibirme, la gente que me ve tal vez puede caer y yo puedo arruinar el plan. Si yo empiezo a manifestarme como Dios, tal vez voy a alterar el plan que había desde un principio, que era que yo muriera en la cruz, porque no me van a matar. Si yo empiezo a resplandecer, si yo empiezo a mostrarme como Dios, entonces, como el plan es que yo muera en la cruz, tengo que contenerme. Y así nosotros en muchas áreas de nuestra vida tenemos que contenernos, porque el plan tiene que llevarse a cabo. Siempre mantener la identidad, no simplemente por nosotros, no simplemente por Dios, sino por lo que Dios quiere hacer en las personas que te rodean. Y eso va a traer honra a tu vida y Dios te va a recompensar. Lo que Dios quiere hacer contigo, no lo va a hacer con nadie más. No te avergüences del Evangelio. Toma esa esencia, eso que Dios portó, eso que Dios transmitió a ti, eso que Dios dejó dentro de ti, y comienza a darlo por gracia, pero recordando que nuestra esencia no puede ser lacerada por la esencia de nadie más. Así que Dios les bendiga grandemente, jóvenes, que la paz de Dios esté con ustedes y nos vemos en la próxima. Dios le bendiga.